Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy jueves 8 de agosto. El día de hoy estudiaremos cuidado con el pan en mal estado. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor, alabado sea, Señor, su santo nombre. Venimos reconociendo que somos pecadores, necesitados de su misericordia. Gracias, Señor, porque usted, cuando pedimos perdón, usted nos lo otorga, usted nos lo da, porque el anhelo suyo es que mantengamos una relación estrecha con usted. Ahora suplicamos sabiduría, Señor, para estudiar lo que usted nos quiere enseñar a través de esta lección. Háblenos, Señor, se lo pedimos y lo suplicamos por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Cuidado con el pan en mal estado. ¿Qué entendemos cuando nos dice cuidado? ¿Cuándo es que nosotros le decimos a nuestros niños cuidado? Cuando hay peligro en el cual nos podamos dañar, nos podamos lastimar, así de que cuidado con el pan. ¿Qué clase de pan? ¿Cómo nos alimentamos los cristianos? ¿Cuál es ese pan? ¿A dónde lo encontramos? El pan está en la palabra de Dios. Pero cuidado cómo la escudriño, cómo la interpreto, cómo estoy alimentándome del pan. ¿Qué clase de pan estoy comiendo? ¿Un pan bueno o un pan en mal estado? El pan bueno es la comprensión correcta de Cristo. Porque si yo como de la palabra de Dios, pero no de una manera correcta, eso causará en mí debilidad en vez de hacerme fuerte espiritualmente. Cuidado con el pan en mal estado. Nos dice en el libro de Marcos, capítulo 8. Vinieron entonces los fariseos, porque si leemos desde el versículo 10, veremos para dónde se fue el Señor Jesús con sus discípulos, después de haber hecho milagros allá con la mujer sirofenicia, y ahora después de haber alimentado a 4,000, ¿qué nos dice? Luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta.
que era una de las ciudades de las regiones de Decápolis. De las 10 ciudades, así es de que llega a esa región. Dice: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se daría señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. ¿Qué encontramos aquí? Dice que vinieron los fariseos, en Mateo dice los saduceos también, y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para creer en él, para ver si él era lo que las escrituras decían de un Mesías. Danos pruebas que tú eres ese Mesías. Muéstranos. Pero no lo hacían con el deseo de aprender, de reconocerle, sino que el único deseo era para tentarle, para encontrar forma de condenarlo, de humillarlo. Por eso dice que el Señor, gimiendo en su espíritu, le dolía ver que los líderes del pueblo de Israel, los guías, no tenían una comprensión correcta de la palabra de Dios. Eran guías ciegos guiando a otros ciegos, llevándolos ¿hacia dónde? Al abismo. La ceguera espiritual es un problema que afecta a cada generación. La mayoría de las personas son ciegas espiritualmente, son ciegas a las señales, a la presencia, a la misericordia, al cuidado y a los dones de Dios para con nosotros los hombres. Pedimos señales cuando las señales ya nos han sido dadas, para que nosotros no solamente comprendamos, conozcamos, sino para que nos arrepintamos y nos volvamos a Dios de todo corazón. Todavía hoy estamos pidiendo señales nosotros para volvernos a Dios, para dejar las cosas terrenales y buscar las cosas espirituales. ¿Qué clase de religión llevamos? ¿Como la de los fariseos y saduceos? Porque ellos tenían apariencia de temerosos de Dios, respetuosos ante la sociedad, pero su corazón lejos estaba de Dios. ¿Qué nos enseña a mí? ¿Qué me enseña a mí esto? Porque esta lección es para mí. Es un llamado de Dios para mí, para que tenga cuidado con el alimento que recibo y cómo lo recibo. Recordemos que todos tenemos que tener una comprensión correcta
alimentarnos de una manera correcta del pan. Él dijo, yo soy el pan de vida. Él es el pan. Él es el alimento que debemos cada uno recibir. Pero bien, seguimos que estos religiosos, los fariseos, los saduceos, todo ese grupo andaba buscando a Jesús no para conocer más de Él, ni comprender sus mensajes, no. Ellos tenían una mente cerrada. Y por esa razón, cuando ellos pidieron señal, ¿qué dijo el Señor? De cierto digo que no se daría señal a esta generación, a estos que son incrédulos, a estos que son religiosos de apariencia, pero que no temen a Dios. Para ellos no hay comprensión, porque el enemigo los ha enceguecido. ¿Podemos estar dentro de la iglesia y estar ciegos? Sí. Cuidado, dice el Señor. Cuidado con el pan en mal estado. ¿Qué pasó con estas personas espiritualmente ciegas? Causaron dolor al Señor. No hay excusa para la ceguera espiritual. Evidencias tras evidencias, señal tras señal, obras tras obras, son claramente visibles para nosotros los hombres que pensamos honestamente. Pero, ¿qué sucede con nosotros los seres humanos? Seguimos engañando nuestro propio corazón al cerrar nuestra mente a todas las evidencias que nos deja a través de la naturaleza, a través de la palabra, a través de lo que nos sucede diariamente, a que levantemos nuestra vista al cielo. Sabemos que Dios existe, sí, lo sabemos, pero exteriormente lo negamos, engañándonos a nosotros mismos. Eso es incredulidad obstinada. Y la incredulidad obstinada es irracional e inexcusable. Eso es lo que había en esos fariseos. Y es de la cual el Señor nos dice, cuidado, cuidado con ello. Veamos algunas de las cosas por las cuales el pueblo profeso de Dios en el tiempo del Señor Jesús tenía esa ceguera espiritual para que nosotros no caigamos en ello. Los judíos se rehusaban a ver las señales de los tiempos porque eran malvados y adúlteros. Nunca había suficientes señales o evidencias para convencerlos. Querían más y más señales porque ellos querían seguir viviendo agradándose a sí mismos, mirando y gozándose de las cosas terrenales. Los judíos
estaban completamente injustificados en buscar señales adicionales de Jesús. Porque hubo señal tras señal, milagros tras milagros, obra tras obra, lo suficiente para llevar a cualquier persona a la confirmación, a la firme convicción de verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Pero ellos, con esa ceguera espiritual, podían tenerla el Pentateuco en sus manos, escucharlo, pero duro de corazón. Los judíos sencillamente no creían, de hecho no querían creer. Por supuesto, como resultado ocurrió lo que siempre ocurre a los que son deliberadamente incrédulos. Se vuelven obstinados en su incredulidad. Además, los judíos no entendieron el amor y la fe de Dios, es decir, la verdadera religión de Dios. No alcanzaban a ver que Dios quería fe y amor, no señales y obras. Quería que el hombre sencillamente crea y le ame, por lo que es y por lo que ha hecho y hace en favor del hombre. La verdadera religión de Dios no es una religión de palabras y señales, sino de fe y amor en Jesucristo. También los judíos buscaban una señal, porque eran una generación mala y adúltera. La razón es sencilla. Habían rechazado al Mesías, habían apostatado y su corazón estaba endurecido. Religiosos, pero no adoradores de la verdadera adoración. Y así podemos ver. Pero ahora sigamos en Marcos 8:14 en adelante, cuando dice: habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Habían olvidado traer pan porque tuvieron que salir deprisa. El Señor los sacó deprisa y no pudieron adquirir pan, pero llevaban un pan. ¿Cuál pan llevaban los discípulos? Llevaban a Cristo. Ese pan que llevaban consigo en la barca era el más precioso. Era Cristo. Y de eso el Señor, de esa preocupación de los discípulos, de esa conversación que tenían entre ellos, el Señor optó por enseñarles una lección más. Y dice el verso 15, y Él les dijo, y Él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. ¿Qué es la levadura? ¿Qué hace la levadura en la harina? La levadura sirve para hacer crecer la levadura de los fariseos. ¿Qué clase de doctrina ellos enseñaban? ¿Estaba de acuerdo a la palabra de Dios? No. Guardaos, por eso les dice: guardaos de la levadura de los fariseos. Guardaos de lo que ellos tienen internamente
y enseñan a otros. Porque si ustedes aceptan la enseñanza tal como la enseñan los fariseos y los herodianos, van a ser como ellos, hipócritas, de apariencia nada más, pero con corazón endurecido como lo eran los de ellos. Dios no se agradaba de ese tipo de religión. Esa conducta no es la que a Dios le agradaba. De eso les está hablando el Señor Jesús. ¿Y qué nos dice también a nosotros? Guardaos de los fariseos y de los herodianos. Aquellos que se van a los extremos. Porque unos, los fariseos, estaban en un extremo. Los herodianos estaban en el otro extremo. Los herodianos eran aquellos que cualquier cosa era bueno. Ellos aceptaban mucho las cosas del mundo en la religión. Los fariseos se habían ido al otro extremo, a poner tantas cargas, a poner tanta doctrina de hombre, que habían hecho de la palabra de Dios muy pesada. Guardaos de eso. Sigamos nosotros lo que la palabra de Dios nos enseña. Y dice, verso 16, y discutían entre sí los discípulos, diciendo, es porque no trajimos pan. Creían que el Señor Jesús les había dicho estas cosas porque ellos no traían pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿También ustedes están como los fariseos y los herodianos? ¿Cree que el Señor Jesús no le dolía ver que los que andaban con Él también estaban con una mentalidad terrenal? También les dice, no, les dice, aún tenéis endurecido vuestro corazón, teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? Y no recordáis. Nos dice eso a nosotros, porque eso es para mí. ¿Qué me dice? Viendo, no veo. Entonces estoy como ciego. Y teniendo oídos, no oigo, estoy sordo. Y si estoy ciego y tengo oídos sordos, mi mente ¿cómo está? ¿Qué he aprendido? No he aprendido nada. Cuidado, hermanos. Cuidado cómo estamos. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, le vuelve a recordar cuántos panes había y cuántos comieron, cuántas cestas recogisteis y sobraron, y cuando con los 7 panes, cuántos se alimentaron. Y él les hacía las preguntas. Ellos le contestaban. Y ellos le dijeron, después de todo esto que comieron todo,
¿Cuántas cestas quedaron llenas? 7, le dijeron. ¿Cómo aún no entendéis? ¿Qué le está diciendo? Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que este mundo necesita comerlo. Yo voy a quitar el hambre de todo aquel que coma de mí. Ustedes deben de comer de este pan, pero no de un pan en mal estado, con tradiciones, no. Lo que dice la palabra de Dios, un escrito está. ¿Cómo está alimentándose usted, hermano, hermana? ¿Se alimenta diariamente de Cristo? Porque si no se alimenta correctamente, no se llena de Cristo, allí están las tradiciones que van a llenar su mente. Allí están las fábulas del mundo. Usted las va a aceptar y se las va a comer. Lo poquito que usted se alimentó de la palabra de Dios, con esa levadura de las tradiciones y de las cosas del mundo, la van a fermentar la poca palabra que tiene en su mente y le van a usted a causar debilidad espiritual, y poco a poco va a entrar la incredulidad en usted y vendrá un momento en el cual podrá usted apostatar de la fe en Cristo, negar al Salvador. Cuidado con el pan en mal estado. Llenémonos diariamente de Cristo mediante el escudriñamiento de la palabra. Usted salga lleno a la calle para no desear el alimento que vende la calle o el alimento que quieren darle los religiosos. Usted está lleno, y como está lleno, ya no le va a caber otra cosa. Usted dirá: no, gracias. Yo sé en quién he creído. No, gracias. Yo creo en Jesús y vivo para Jesús. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de Profecía. Veamos. Los que deseaban obtener una señal de Jesús habían endurecido de tal manera su corazón en la incredulidad que no discernían en el carácter de Él la semejanza de Dios. No querían ver que su misión cumplía las Escrituras. Ninguna señal que se pudiese dar en el cielo o en la tierra los habría de beneficiar. Jesús, gimiendo en su espíritu y apartándose del grupo de caviladores, volvió al barco con sus discípulos. En silencio pesaroso cruzaron de nuevo el lago. No regresaron, sin embargo, al lugar que habían dejado, sino que se dirigieron hacia Betsaida, cerca de donde habían sido alimentados los 5,000. Al llegar a la orilla más alejada, Jesús dijo: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Sin embargo, los discípulos no comprendieron a Jesús. En su repentina partida de Magdala, se habían olvidado de llevar pan y tenían solo un pan consigo. Creyeron que Jesús se refería a esta circunstancia y les recomendaba no comprar pan a un fariseo o a un saduceo. Con frecuencia, su falta de fe y de percepción espiritual
les había hecho comprender así erróneamente sus palabras. En esa ocasión, Jesús los reprendió por pensar que el que había alimentado a miles de personas con algunos peces y panes de cebada pudiera referirse en esta solemne amonestación simplemente al alimento temporal. Había peligro de que el astuto raciocinio de los fariseos y saduceos sumiese a sus discípulos en la incredulidad y les hiciese considerar livianamente las obras de Cristo. Eso se encuentra en El deseado de todas las gentes, página 374. Los discípulos se inclinaban a pensar que su maestro debiera haber otorgado una señal en los cielos cuando se la habían pedido. Creían que él era perfectamente capaz de realizarla y que una señal tal habría acallado a sus enemigos. No discernían la hipocresía de esos caviladores. Meses más tarde, Jesús repitió la misma enseñanza. Comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Eso está en Lucas 12:1. La levadura puesta en la harina obra imperceptiblemente y cambia toda la masa, de modo que comparta su propia naturaleza. Así también, si se la tolera en el corazón, la hipocresía impregna el carácter y la vida. Los escribas y fariseos insinuaban principios engañosos, ocultaban la verdadera tendencia de sus doctrinas y aprovechaban toda ocasión de inculcarlas arteramente en el ánimo de sus oyentes. Estos falsos principios, una vez aceptados, obraban como la levadura en la harina, impregnando y transformando el carácter. Esta enseñanza engañosa era lo que hacía tan difícil para la gente recibir la palabra de Cristo. Esto está en El deseado de todas las gentes, página 375. Cuando seamos capaces de comprender el carácter de Dios como lo hizo Moisés, también nosotros nos adelantaremos a inclinarnos en adoración y alabanza. Jesús contempló nada menos que el amor con que me has amado estuviera en los corazones de sus hijos, a fin de que pudieran impartir el conocimiento de Dios a los demás. Oh, qué seguridad es esta, que el amor de Dios pueda morar en los corazones de todos los que creen en Él. Uno que sabe ha dicho: el Padre mismo os ama. Uno que tiene un conocimiento experimental de la longitud, anchura, altura y profundidad de ese amor, nos ha declarado este hecho asombroso. Este amor es nuestro mediante la fe en el Hijo de Dios. Por lo tanto, una conexión con Cristo significa todo para nosotros. Hemos de ser uno con Él, así como Él es uno con el Padre. Y entonces somos amados por el Dios infinito como miembros del cuerpo de Cristo, como sarmientos de la vid viviente. Eso está en Fundamental of Christian Education, página 177. Bien, mis queridos hermanos, al final de este día hay una pregunta para usted y para mí. ¿Cómo podemos aprender a mantener nuestros corazones y mentes abiertos a la realidad de Dios y de su amor? ¿Cómo? Escudriñando las Escrituras, con un espíritu humilde, con el deseo de conocer y aprender más de Dios. Considera toda la evidencia que se nos ha dado en favor de Dios
y de su amor. Sin embargo, ¿por qué a veces parece tan fácil dudar? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué apartamos la vista de Cristo? El Señor nos dice: miradme a mí. Él es nuestro ejemplo y a Él debemos de seguir. Fijemos nuestros ojos en Cristo. Que el Señor les bendiga. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.